Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Bien, la prueba que trae unción. Creo que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20. Éxodo capítulo 27, verso 20, y dice, y mandarás. Y yo hacía, el Señor me señalaba mucho, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Cuando yo estudiaba, uno de los ramos que más, donde mejor me iba, era el lenguaje. Uno de los ramos que me iba bien en historia y me iba bien en lenguaje. Y una de las cosas que aprendí siempre desde chiquito es que el adjetivo calificativo, es decir, le da una cualidad, ¿verdad?, al sustantivo. Le da una cualidad, la cualidad de, ¿verdad?, poder identificar. Y aquí tenemos un sustantivo, ¿verdad?, olivas, y el adjetivo machacadas. Olivas machacadas. Ya lo vamos a mirar. Dice, ¿para qué? Para el alumbrado. Para hacer arder continuamente las lámparas. Está hablando del candelero. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón, y dice, y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Le está diciendo, Aarón, estas lámparas van a arder constantemente, pero vas a dejarlas, ¿verdad?, desde la tarde, es decir, desde la puesta del sol hasta la mañana, son 12 horas. Y tenían que ser, ¿verdad?, llenas de aceite, pero no cualquier aceite. No podía ser el aceite con que se cocinaba. No podía ser el aceite con que se ungían los escudos. No podía ser el aceite que se utilizaba para aliviar, ¿verdad?, al enfermo o para poner alguna cataplasma. No era ese aceite. No era el aceite que usaban las mujeres para sus cabellos o para embellecer su cuerpo o usarlos como crema. No era ese aceite. El aceite que tenían que usar tenía características. El aceite que tenía que ser usado para ser puesto en el tabernáculo, el aceite que debía ser usado para ser puesto en el lugar santo, el aceite que debía de ser puesto en el lugar donde estaría, ¿verdad?, en la presencia del Señor, tenía que ser de olivas machacadas. Esta palabra muchas veces, a veces pasamos por arriba de la palabra y no nos detenemos a pensar de qué se trata esto de las olivas machacadas. Fíjate que encontré este concepto, el aceite puro de oliva machacada, es decir, el aceite que pueda extraerse fácilmente de las aceitunas después de haberlas machacado en un mortero y que es mucho más puro que el que se obtiene después de pasar las aceitunas al prensado. En la forma, ¿verdad?, tradicional como se hacía este trabajo de las olivas, había diferentes calidades, Había una que se pasaba por una piedra, que era el mortero, era una piedra, ¿verdad?, muy grande, y que se ponían las olivas, y una piedra, uno empezaba a girar y empezaba a girar alrededor de esta rueda con el mortero. Ese era el primer aceite que se sacaba para, ¿verdad?, el Señor. El primer aceite que se sacaba era para el Señor.
Mira qué interesante. Eso es, podríamos decir, ¿verdad?, que es como la primicia del aceite. Entonces, el primero se pasaba por este mortero, por esta piedra de molino, donde se podía, ¿verdad?, sacar el primer zumo de este aceite. Luego, lo que quedaba, lo pasaban, ¿verdad?, a una prensa. Y en la prensa se volvía a sacar otra vez un poco más de aceite. Eso en nuestra vida, luego, entre paréntesis, luego se tomaba todo eso, lo que quedaba de la prensa, y se hervía. Mire, primero se machacaba, luego se prensaba y luego se hervía. Es decir, para sacar hasta lo último de ese precioso aceite. En la palabra del Señor lo encontramos, y lo encontramos de diferentes maneras. El Señor le habla a Israel y le dice, dile a todo Israel que manda a los hijos de Israel. Levítico capítulo 24, verso 2 al 4 dice, otra vez le dice, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente, fuera del velo del testimonio en la tienda de reunión. Aarón las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor continuamente. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Y el verso 4 dice, mantendrá las lámparas en orden en el candelabro de oro puro, continuamente delante del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos, y yo miro esta palabra y veo lo que Dios nos está enseñando, veo cómo el Señor le habla primero, a Moisés y le dice en el libro de Éxodo, cuando van a hacer el tabernáculo, cuando están haciendo lo que nosotros miramos ahí en Éxodo capítulo 27, verso 20, es cuando le está pidiendo y le está diciendo, necesito que el pueblo traiga de las olivas. Es decir, necesito que el pueblo traiga, que provea para las olivas, para el aceite. Ellos van a tener que pasar el proceso y llevar a machacar. No puede ser cualquiera, no puede ser el prensado, no puede ser el hervido. Tiene que ser las olivas, las aceitunas machacadas. Y esto le dice porque hay un orden. Y Aarón y sus hijos van a tener que entrar a este lugar, van a tener que entrar a ministrar y van a tener que poner la palabra, ¿verdad? Y decir, ¿sabe qué, Señor? Aquí vamos a poner todo lo que necesita, el aceite para las lámparas. En esto quiero, hermano amado, que usted me vaya siguiendo. Quiero que me siga en las ideas que quiero compartir con usted. Lucas capítulo 21, verso 37. Cuando nosotros miramos la oliva es Cristo. Cristo es el olivo. Él es el olivo. Hermanos amados, Él es el olivo que fue puesto aquí en la tierra para ser, de alguna manera, zarandeado, para ser variado, ¿verdad? Y para que esas olivas puedan caer y puedan pasar por el proceso. El Señor tuvo que pasar por el proceso, hermano amado, para que el precioso aceite pueda venir y fluir hacia nosotros, para que la lámpara no se apague, para que el poder del Espíritu Santo siga permaneciendo en cada uno de nosotros. Hoy nosotros miramos en la palabra y hoy cuando yo preparaba este mensaje decía, Señor, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto pasar por ese proceso para que yo hoy tenga luz. Mire, ¿cuál era el proceso? ¿Cuál era el plan? ¿Por qué había que machacar las olivas? Para tener luz. El propósito final es que tuviese luz. Para que en el tabernáculo no estuviera en tinieblas. En el lugar, tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo? ¿Quiénes somos el tabernáculo? Nosotros. Usted es tabernáculo del Señor.
Usted, hermano amado, hay dos lugares. A ver, lo voy a decir de esta manera. Hay dos lugares en los cuales usted, ¿verdad?, debe de estar ocupado. El cuerpo es importante. Diríamos tres lugares: cuerpo, alma y espíritu. ¿Es importante cuidar el cuerpo? Importante. ¿Importante cuidar el alma? Es importante. ¿Importante cuidar el espíritu? Es importante. Le voy a decir una cosa. Si usted se ocupa del cuerpo y no se ocupa del alma, usted desperdició su vida. Nosotros tenemos que cuidar nuestra alma. Y si el cuerpo representa el atrio, el alma representa el lugar santo. Y el espíritu, el lugar santísimo. Nosotros tenemos que adorar a Dios en nuestro cuerpo. Ahora que estamos danzando, cantando, saltando, adorando al Señor, estamos adorando, estamos diciendo: Señor, queremos quemar, ¿verdad?, la carne que hay en nosotros para que el fuego de Dios se manifieste. Fuego en nuestro cuerpo. Pero el alma tiene que ser iluminada. La palabra del Señor nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En mi alma debe haber luz. Por lo tanto, todo el proceso por el cual el pueblo de Israel tenía que traer las olivas, machacarlas, meterlas en este molino, machacarlas en este mortero y sacar la primicia del aceite y traerla al tabernáculo, el propósito era para tener luz en el lugar santo. Entonces, si lo podemos traer a nosotros en nuestro día, ¿por qué nosotros tenemos que tener unción, poder de Dios, aceite del Espíritu? Para que la llama no se le apague. La palabra del Señor dice que en el libro de Hechos, dice que cuando ellos estaban en el aposento alto, dice, ellos estaban y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces es representado como el aceite. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿se recuerda qué es lo que se le aparecieron sobre sus cabezas? Llamas. Llamas de fuego. ¿Por qué? Porque vuelvo a la carga con el concepto. Porque el propósito de que usted y yo seamos llenos de aceite es para que podamos proporcionar luz. La luz. Todo el pueblo, dile al pueblo, vuelvo a la carga con Levítico, a ver si retrocedemos en el versículo. Levítico 24, verso 2. Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Cuál es el propósito? De que yo busque, de que yo provea, de que yo busque. Esto hay que buscarlo. Atento con esto, atento con esto. ¿Dónde le dan esta palabra a Israel? ¿Dónde se encuentra físicamente cuando están en el tabernáculo? ¿Dónde están? Están en el desierto. ¿A dónde van a encontrar aceite o oliva? Interesante, no nos ponemos a pensar en eso. Por lo tanto, el aceite tiene que haber sido, y de hecho, habían comerciantes. Cuando usted va a la parábola de las 10 vírgenes, se transformó en un asunto comercial. Vayan a los que venden aceite. ¿Por qué? Porque era un bien preciado. Se podía comerciar con el aceite. ¿Por qué? Porque no es llegar, soplar y sacar aceite. Primero había que encontrar un olivo en el desierto. Segundo, tenían que llevarlo a la rueda y machacarlo. Y de ahí recién traer esa primicia, traerla al tabernáculo. Yo le quiero contextualizar porque mucha gente a veces pasamos por encima y dice, dile a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. Ah, claro, ¿y dónde lo voy a encontrar? Me van a caer del cielo.
No es maná para que me caiga. Hay que buscarlo. Escúcheme esto. La unción se debe de buscar. La unción no sale en los árboles. La manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de un hombre, sobre la vida de una mujer, no aparece de la noche a la mañana. Hay que buscarla y muchas veces van a pasar por procesos de prueba. Ahora sí, Lucas capítulo 21, verso 37 dice: durante el día, está hablando de Jesús, durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Jesús, su rutina era, durante el día estoy en el templo enseñando. ¿Qué estoy enseñando? Lo que recibo de mi Padre. ¿Qué recibo de mi Padre? El Espíritu del Señor. La palabra del Señor dice que Él, cuando va a la sinagoga en Nazaret, Él toma el libro, lee el rollo que está ahí, toma el profeta Isaías, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y dice después: hoy se ha cumplido esta palabra, el Espíritu del Señor. Después de eso, ¿sabe lo que querían hacer con Jesús? Querían despeñarlo, querían tirarlo de un precipicio. Como no era su tiempo todavía, como todavía no ha llegado el tiempo, por eso que no lo mataron, pero ellos querían matarlo. ¿Por qué? Por una blasfemia. ¿Cómo se le ocurre? Hoy se ha cumplido esta palabra. El Espíritu de Dios está sobre mí. A veces veo mucha gente dice: ¿cómo ese habla de esa manera? ¿Qué se cree? ¿Se cree el profeta? Hay personas que no entienden. Mi esposa hablaba hoy este versículo: porque para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Es locura. La palabra de la cruz es locura. Es una locura. ¿Cómo se le ocurre? Están haciendo esto en este tiempo. Necesitamos buscar el rostro del Señor. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Durante el día enseñaba y al oscurecer iba y se reabastecía. ¿Dónde se reabastecía? Aquí dice: pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. En ese lugar velaba. En ese lugar era constante su búsqueda. ¿Para qué? Para ser lleno. Porque llegaría un momento en que cuando viniera la prueba, en que cuando esas olivas, ese olivo que era Cristo, hermanos, sería puesto en la muela, ¿verdad? Para moler y para machacar, Él tenía que estar preparado, tenía que tener madurez. Ojo con esto: no sirve cualquier olivo, cualquier oliva, no sirve cualquier aceituna. Las aceitunas deben estar maduras. Lucas 22:39 dice: y saliendo se encaminó como de costumbre. Diga conmigo: como de costumbre. Dígalo de nuevo: como de costumbre. ¿Cuál era su costumbre? Ir al monte de los Olivos. ¿Cuál era su costumbre? Ir a buscar el rostro del Señor. ¿Cuál era su costumbre? Estar velando. Y en el día de la mayor angustia de su vida, el día en que iba a ser puesto delante de verdad de los hombres, Él se encaminó como de costumbre. Escúcheme esto: en medio de la prueba no hizo algo diferente. Atento con esto. En medio de la prueba Jesús no hace algo diferente. Jesús no se desespera diciendo: ¡wow! Me vino una prueba tremenda. ¿Qué es lo que voy a orar, ayunar? Ahora sí voy a orar. No. Era costumbre para Él. Su costumbre era hacer lo que estaba haciendo. Por eso que Judas sabe exactamente dónde encontrar a Jesús. Y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Te voy a decir una cosa: ausencia de oración, atento con lo que te voy a decir, ausencia de oración, propenso a la tentación. Ay, pastor, es que soy tentado. Usted es tentado porque muchas veces anda buscando la tentación.
ausencia de oración, mucha probabilidad de tentación. Que es distinto a la prueba, porque la prueba no tiene que ver con que usted quiera o no quiera, la prueba va a venir igual. Pero la tentación es algo que yo estoy abriendo. La tentación es una puerta que yo estoy abriendo. La tentación es ausencia de orar. La tentación es ausencia de palabra de Dios. La tentación es ausencia de comunión con Dios. Porque si yo estoy en comunión con Dios, si yo tengo amor por Dios, yo no voy a andar buscando, hermano, satisfacer mis deseos carnales. Bendito sea el Señor. Y eso es básico para cualquier cristiano. Ausencia de oración, presencia de tentación. Anótelo si quiere en su cuaderno. Mira, si yo no estoy en oración, si yo no estoy buscando el rostro del Señor, si yo no estoy viendo y pidiendo que me hable en su palabra, lo más probable es que yo voy a ceder a la tentación. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Les voy a decir una cosa, muchachos. Oren para que no entren en tentación. No le dice oren para que no les venga prueba. No está diciendo oren para que la prueba no venga. Oren para que no venga el valle de sombra de muerte. Oren para que no venga el horno de fuego. No le dice eso. Le dice oren para que no entren en tentación. Pedro no tuvo tentación. Pedro tuvo prueba. Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle, no falte y que una vez vuelto pueda fortalecer a tus hermanos. Pedro estaba en tiempo de oración. Pedro sabía que tenía que buscar al Señor y cuando vino la prueba, hermano, lo zarandearon. Pero él, hermano, había ausencia de tentación en él. Bendito sea su nombre. En este tiempo se va a saber quién ora y quién no ora. Este es el tiempo del que busca a Dios y el que no busca a Dios. Este es el tiempo del que tiene palabra de Dios y el que tiene ausencia de palabra de Dios. Porque en medio de la tentación van a ceder. En medio de la tentación van a ceder. En medio de la prueba van a soportarla. En medio de la prueba tendrán fuerza para soportarla. Y no van a renegar de su Dios. No habrá apostasía en su boca. No habrá apostasía en sus corazones. Sino que guardarán el tesoro del Señor. ¿Por qué? Porque hay aceite, bendito sea su nombre, que está proveyéndoles de luz para que no caigan. Bendito sea el Señor. Estos son los momentos en que extraño que el pueblo diga amén, que diga gloria, que diga santo. Alguien que se pare y diga esa palabra yo la agarro, esa palabra yo la atesoro en mi corazón. En el verso 41 dice, y se apartó de ellos. Un vasito de agua. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas, oraba. Por eso que a mí me gusta orar de rodillas. A mí me gusta orar de rodillas. Y si puedo, así tirado en el suelo. Diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Vuelvo a la carga. No es tentación. Jesús fue tentado. ¿Dónde fue tentado? ¿Recuerdas, Josué? Gracias. ¿Dónde fue tentado? Josué. Bueno, Josué, Jesús. Jesús es tentado, ¿verdad? Es llevado al desierto. ¿Cuándo? Al inicio de su ministerio. Jesús es tentado, atento con esto, Jesús es tentado al inicio de su ministerio y la prueba más grande es la consumación de su ministerio. Satanás sabía que no había forma de tentar a Jesús. Lo intentó al principio para romper, ¿verdad? Para romper la línea que Dios tenía preparada. Pero al final no se aparece para tentarlo. Al final se aparece, ¿verdad? Para atormentar. Pero Dios empieza a hacer su trabajo desde la niñez.
Empieza a buscar, a orar, y él sabía que la forma en que él vencería sería en una vida de oración, en una vida de búsqueda al Señor, en una vida de someter mi voluntad. Y aquí dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Escuche esto. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ese es mi Señor. Ese es mi Señor, que muestra debilidad física, debilidad emocional. No está diciendo: miren, ustedes nunca van a vivir una cosa así, ustedes nunca van a pasar agonía. No, Él nos presenta, nos dice: mira, el Señor estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y dice aquí: y su sudor, a ver si me pueden volver a poner el verso. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esta situación se conoce médicamente como la hematohidrosis. La hematohidrosis, también llamada hemohidrosis, se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve de manera dolorosa, como condenados a muerte o situaciones de guerra. La causa de este fenómeno es un intenso estrés que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso vegetativo simpático. Es una reacción de alarma o de estrés que, entre otros efectos cardiovasculares y metabólicos, cursa con fuerte vasoconstricción cutánea y abdominal, lo que desplaza un gran volumen de sangre, llevando toda la sangre a órganos vitales, corazón, cerebro. Esto hace que aumente mucho la presión arterial, se activa en el organismo una descarga simpática colinérgica vasodilatadora que provoca una gran sudoración para perder volumen de esta gran cantidad de líquido, de fluido. Dice, y así disminuir la presión. Entonces sucede que toda la sangre que ha sido expulsada del intestino y de la superficie subcutánea se dirige a donde hay vasodilatación y a las glándulas sudoríparas. El tejido no soporta la presión y la sangre se extravasa, saliendo al exterior mezclado con sudor. Eso es lo que Lucas describe en este párrafo. Y cuando dice, y estando en agonía, sabiendo lo que venía, sabiendo lo que estaba por suceder, sabiendo que la prueba le era inminente, sabiendo que todo el castigo de nuestra paz vendría sobre él, que todo el pecado que venía sobre la humanidad estaría. A veces usted se siente mal por haber pecado delante de Dios. A veces usted y yo nos hemos sentido en angustia y decir, ¿cómo le voy a pedir perdón al Señor? Hermano, el Señor cargó todo el pecado para que usted y yo hoy nos presentemos delante de Dios y le digamos, Señor, ayúdame para poder terminar mi carrera. Mateo 26, 36 dice de la siguiente manera: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama
Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. La palabra Getsemaní en el arameo es Gat Shemanim, que literalmente significa prensa de aceite. Literalmente significa lugar donde se machacaban las olivas. Jesús cumple todos los ritos, todo lo que había que cumplir para el tabernáculo, Jesús lo cumplió. Jesús es la puerta, Jesús es el altar donde es ofrecida la víctima, Jesús es el lavacro donde somos lavados y su sangre nos limpia de todo pecado. Jesús es la mesa de los panes donde podemos comer porque Él es el pan de vida, Él es el maná que descendió del cielo. Jesús es el candelero porque Él es la luz del mundo. Jesús es el altar del incienso porque Él subió como olor fragante delante del Padre. Y Jesús es el arca porque en ellos vamos todos y en ellos, ¿verdad?, se vertió la sangre preciosa para poder paliar, para poder, hermano amado, aquietar la ira de Dios, la ira del Padre, hermano, que venía sobre todos nosotros. Te voy a decir una cosa. Todo aquel que viene a Cristo ya se salvó de esa ira. Ya se salvó de la ira del Padre. Esa ira del Padre ya no le cae a usted. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador y tu nombre está escrito en el libro de la vida, ese juicio que ya fue, que fue en la cruz, ese fue la ira del Padre. Ese juicio fue la ira del Padre. ¿Y sabe quién lo cargó? Lo cargó mi Señor. Y lo cargó por mí. Y tuvo que ser machacado en el lugar de las olivas, en el lugar, hermano, del monte de los olivos, en el lugar llamado Getsemaní o Gatsamanín, en la prensa del aceite y grandes gotas, porque el sumo, lo primero, hermano, la primicia de ese dolor la pagó el Señor en ese lugar. Y como gotas salían. Luego vertería toda su sangre, pero ahí fue la primicia. Fue el lugar donde primero derramó su sangre el Señor. Por usted y por mí. Y perdone que me quebrante, pero no puedo sino imaginar cómo en ese momento, viviendo la agonía, sabiendo lo que venía sobre su cuerpo, sabiendo todo lo que iba a suceder, sabiendo que en un par de minutos más vendría uno que comía con él, que untaba el pan con él en la mesa y que lo traicionaría, que un tiempo después vendría uno y lo negaría 3 veces, que todos los que estaban a su alrededor saldrían huyendo y que todos aquellos que le hizo algún bien alguna vez gritarían: ¡crucifícalo! Que se cumpliría la palabra de Isaías cuando dice: todos se descarriaron como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él la ira del Padre sobre todos nosotros. Pero te quiero decir una cosa. Vendrá un día cuando sea la venida del Señor, que seremos trasladados en las alturas. Y en ese lugar algunos irán a las bodas del Cordero y otros tendrán que regresar para azotes, para ser purificados. Pero como ya estuvieron en ese lugar y saben de a lo que Dios lo está llamando, ellos van a guardar y van a ser limpios. Y se va a cumplir lo que dice Juan. Y dice cuando le dice: y estos de vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? ¿De dónde vienen? Y le va a decir: estos son los que han salido de gran tribulación. En la tribulación, el hombre, vivirá la ira de Satanás sobre los hijos de Dios. Ya estamos empezando
este tiempo pretribulacionario, ya lo estamos viviendo. Ya estamos viendo cómo la ira de Satanás va contra los hijos de Dios. Cuando se revela contra todo lo que es Dios, se revela contra todo lo que es justo, se revela contra todo lo que es bueno, se revela contra todo lo que es verdad. Ya lo estamos viviendo. Pero luego de los 3 años y medio, vendrán 3 años y medio donde vendrá la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra, sobre todos los que no quisieron guardar su dignidad, hermano amado, y luego serán puestos, y hermano bendito, aquellos que no encontraron la palabra, aquellos que no recibieron la palabra, aquellos que no quisieron blanquear sus vestiduras, tendrán que comparecer ante el trono de Dios. Y hermano, ahí será, hermano, la segunda parte de este juicio, porque serán enviados a un lago de fuego que arde en fuego y azufre. Ahí clamarán, ahí llorarán y gemirán, pero será tarde. Dios, será tarde. Hay que pasar por la prensa ahora. Hay que pasar por la prueba ahora, para que el aceite exprimido pueda salir lo puro. El hecho de que Jesús haya pasado por esa prensa, por ese mortero, hermanos amados, y haya salido ese aceite, permitió que 40 días después viniera, 50 días después viniera el Espíritu Santo. Isaías 61 dice: levántate, resplandece. Iglesia, amado, levántate. Si dice levántate porque está en alguna condición muy cómoda, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti, sobre mí, amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. ¿Qué es su gloria? El Espíritu Santo del Señor, que lo que provoca el aceite que resplandezca, y que lo que hace eso, hermano, vendrá la gloria del Señor sobre ti. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. El cristiano va en evolución. Amados, nosotros debemos ir evolucionando. Somos hijos de Dios y evolucionamos como hijos, evolucionamos como discípulos, evolucionamos como hombres y mujeres de Dios. Levántate. Levántate. El olivo ya fue machacado, el olivo ya pasó, hermano. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es llenarnos de él para que la luz resplandezca. Llenarse de Cristo es llenarse del Espíritu Santo. Llenarse de Cristo es llenarse del Padre. Cuando comemos el pan, cuando bebemos la copa, estamos diciendo: yo permanezco en la fe, yo permanezco en la palabra, yo permanezco en Cristo, yo permanezco en el Espíritu Santo, yo permanezco y estoy anunciando que cuando Él venga, yo me voy con Cristo Jesús. Oh, bendita palabra de Dios. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis. Atentos, amados. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. El apóstol Pedro les dice: mire, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo. Esta carta es escrita
a los expatriados. A los expatriados, a los que han tenido que dejar su tierra, a los que han tenido que salir huyendo porque la persecución está detrás de ellos, porque su cabeza tiene precio. A los expatriados. Y Pedro los conforta diciéndole, amados, no se sorprendan de este fuego de prueba. Porque vino para probar. ¿Qué significa probar? Ver si algo es genuino. Ver si algo es verdadero. Amados, no se sorprendan. No se sorprendan del fuego de la prueba. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Cuántos quieren sufrir? ¿Alguien quiere sufrir? No, yo no quiero sufrir. Pero los padecimientos, los momentos de prueba, los tenemos que vivir. Y no te sorprendas. Yo hablaba el miércoles un mensaje muy fuerte, no sé si fuerte en realidad, fuerte para algunos, pero de verdad para el tiempo que estamos viviendo. Y le llamamos bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y cuando alguien sale y dice yo creo en el matrimonio, le caen como 1000 encima. Y aquellos que tienen verdad guardan silencio. Aquellos que tienen la palabra guardan silencio. El aceite, y yo puse aquí algunas imágenes que me gustaría que usted las viera. Porque el aceite, luego de ser tratado, toma la forma del recipiente que lo contiene. Las olivas primero, que es Cristo. La prensa, que fue el juicio del Padre para sacar el mejor aceite, la primicia del aceite. Pero luego tenía que ser puesto en las lámparas. Las del candelero eran de oro, pero las de las casas eran de barro. Eran de barro. Lámparas de barro. Y esa lámpara, la mecha se empapaba en aceite para que el fuego pudiese arder en el hogar. ¿Sabe? El aceite toma la forma como un líquido, como esta agua que me trajo mi hijo. ¿Qué forma tiene el agua? ¿Qué forma tiene? La del recipiente. ¿Qué forma tiene el aceite? La del recipiente. Y dice la palabra del Señor, segundo al libro de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Vuelvo a leer. Llevando siempre en el cuerpo. Diga conmigo. Llevando siempre en el cuerpo. ¿Verdad? Por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
Si yo hoy estoy creyendo que al comer el pan y beber la copa, estoy comiendo y como su carne, bebo su sangre, estoy diciendo, ¿sabe qué? Por todos lados yo llevo la muerte de Jesús, anuncio la muerte. El apóstol Pablo dice en el libro de Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, dice cuando habla de la Santa Cena y nos dice, haced esto en memoria de mí. Esto es lo que yo recibí del Señor y también os he entregado. La noche que fue entregado el Señor tomó pan, lo partió, dijo, este es mi cuerpo para ser partido. Hacedlo en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 2 Corintios 4:10, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Entonces, cuando yo estoy anunciando la muerte de Jesús, cuando yo estoy recordando su muerte, estoy también pidiendo que se manifieste en mi cuerpo la vida de Jesús. En salud, en sanidad, en restauración, en vida eterna, en palabra, hermano, declarada sobre nuestras vidas. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice, y voy terminando, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. ¿Cómo es la senda? ¿Cómo es la senda de los justos? La senda de los justos es como la luz. Usted no ve el amanecer las 7 o las 6 o las 6:30, dependiendo qué horario sea del año. Dicen en algunos lugares, a ver si me ven la niña por favor y la sacan. Y dice, el amanecer dice a tal hora. Pero usted no llega 7:42, dice amanecer. Pero usted no llega y dice amanecer, pum, y es todo claro. No, sino que va de poquitito. La senda de los justos. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Usted no recibió a Cristo y se convirtió en un justo. No. Usted recibió a Cristo y empezó su caminar. Y todos los días muere un poco. Y todos los días crece un poco. Todos los días hay menos Billy y más Cristo. Isaías 58:8. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia. ¿Quién es tu justicia, Josué? Cristo. ¿Quién es tu justicia, David? Cristo. ¿Quién es tu justicia, hermano? Porque brotará con rapidez. Tu recuperación brotará con rapidez y delante de ti irá tu justicia. Delante de ti, justicia. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Quién es la gloria? ¿Quién es la gloria? ¿Quién es nuestra gloria? Cristo. Cristo es gloria de Dios. Cristo es nuestra gloria. Pastor, pero ahí dice que usted dijo que iba adelante. Sí. La justicia de Dios va adelante. Y la gloria de Dios es tu retaguardia. En el arca estaba el propiciatorio. Y en el propiciatorio, en el arca, estaba el juicio de Dios y estaba la misericordia de Dios, a la misma altura.
tanto hará el juicio como la misericordia. El juicio va agarrado a la misericordia. Cuando usted come el pan y bebe la copa, usted está diciendo, yo hoy me uno a Cristo. Y el juicio del Espíritu que va delante de mí, el juicio que va delante de mí, me dice que soy pecador. Pero al reconocer mi pecado, reconozco que Cristo es Señor sobre mi vida y que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Que su presencia va conmigo y en mi retaguardia, lo que hay a mis espaldas solo es gloria de Dios. Porque el que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, el que se une a Cristo en su carne y en su sangre, todos aquellos, su vida, su statu quo cambia. Jesús tuvo que pasar por el Getsemaní, por la prueba, por el lugar de las olivas que son machacadas. No tiene comparación la prueba de Jesús con la prueba que podamos pasar nosotros, ya sea en enfermedad, ya sea en familia, judicial. No tiene comparación. Por muy fuerte que sea su prueba, nunca el castigo de toda la humanidad vendrá sobre usted. Aun si usted es un asesino en serie, aun si has cometido crímenes horribles, nunca vendrá el juicio de toda una humanidad sobre ti. Sobre Cristo sí. Y esa oliva machacada que soltó el aceite más puro, lo soltó y lo derramó para que cayera sobre nosotros y para que nos pudiese alumbrar. Y hoy nosotros tenemos esa luz. Y ahora nos dice, así como yo fui luz, ahora ustedes tienen que ser luz. Ahora ustedes, pero usted no va a dar luz sin el aceite precioso del Espíritu Santo. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.